Buenas noches, hoy es 24 de noviembre del 2013 y vamos a continuar con la parte 4 de la lectura del libro Principios de Thomas Westbrook. Dice en la página 6, perdimos al hermano Hickey en diciembre de 1866. Murió en Matamoros en su año 63. Fui nombrado sucesor suyo, encargándome de la obra de la Biblia con la American Bible Society. Un año después, en 1868, la señorita Rankin me propuso que renunciara y tomara a mi cargo la obra suya en Monterrey, alegando que le tomaba tanto tiempo en idas y vueltas a los Estados Unidos que con mayor provecho podría emplear para la causa recolectando fondos allá. Me ofreció el mismo salario que yo obtenía con la Sociedad de la Biblia. Habíamos aceptado la comunión abierta y entre nosotros había algunos paidobautistas, pero resueltamente nos oponíamos al bautismo infantil. No acepté. Entonces le hizo una proporción similar al reverendo A.J. Park, que vivía en Bronxville. Este vino a Monterrey y calladito procuró convertir a nuestro círculo en iglesia presbiteriana, alegando que jamás habíamos sido organizados eclesiásticamente. La señorita Rankin decía que aquel era campo reconocido de su sociedad, la American Foreign Christian Union. Para este tiempo habíamos bautizado buen número en Santa Rosa y Los Ébanos, dando a cada grupo una organización sencilla como la que teníamos en Monterrey, basada en el Nuevo Testamento. En otros lugares, unos cuantos se bautizaron, pero eran tan pocos que no pudo efectuarse organización. La señorita Rankin y Mr. Park, por supuesto, reclamaban todo este trabajo alegando que yo era agente de la sociedad bíblica y no podía lícitamente hacer tal organización. La sociedad no protestó hasta en 1869 y no hay duda que eso se debió a los esfuerzos de los amigos de la señorita Rankin. Eso se debió a para ayudarla. Una iglesia nueva se había organizado en Montemorelos, la que era muy bautista. Pese a los esfuerzos y ofertas de los amigos paidobautistas, excepto en la cuestión de la comunión, caso que gobernaba la de Monterrey, de hecho, a todas. La protesta de la Sociedad Bíblica Americana a que ya me referí me obligó a decir al secretario corresponsal que mientras yo retuviera la agencia, me abstendría de hacer trabajo activo para los bautistas. Pero determiné renunciar tan pronto como pudiera enviar cuenta o informe final. A esa sazón recibí carta del Dr. Backus, secretario corresponsal de la American Baptist Home Mission Society, que pedía informes y me incluía folletos que desde luego me mostraron lo que éramos y dónde estábamos. La señorita Rankin se hallaba en los Estados Unidos e inmediatamente le escribí recordándole la declaración que le había dado de nuestras ideas y diciéndole que habíamos adoptado las bautistas, lo que era cierto, pues sin desdecirme de lo prometido a la sociedad bíblica, dije a mis amigos aquí que tal había hecho, pero no podía explicárselo por la promesa que les había hecho. Y todos ellos me dijeron que esperarían a que yo pudiera explicar, y nada harían en lo de adoptar credos. Con todo, esta fue la oportunidad de Mr. Park, y de esta oportunidad se valió cuando pudo, mientras yo guardaba silencio, entre tanto me llegaba mi turno. Llegó y aceptando una invitación de ir a Nueva York, que de los bautistas vino, escribí al Dr. Holditch, renunciando de la agencia y prometiéndole que allá lo vería. La señorita Rankin declaró sin saber nada del caso que yo había renunciado en Nueva York y había cobrado mi sueldo hasta entonces. 10 días
pasé ocupándome de los negocios de la sociedad aquí después de la fecha en que cubría mi sueldo, enero 31 de 1870. 3 años exactos de la fecha de mi nombramiento como agente suyo. En nuestra entrevista en marzo siguiente, el Dr. Holditch no expresó quedar sin satisfacción y se convino en que a mi llegada a México daría informe final, habiendo estado ausentes 2 colportores cuando yo había salido, con objeto de dar los pasos apropiados con referencia a los arreglos que se tuvieran con ellos. No fue, Mr. Park, todo lo que la señorita Rankin deseaba. No tuvieron convenio ninguno entre sí, y así el reverendo Juan Beveridge vino mientras yo me hallaba en Nueva York, con lo que ayudó a presbiterianizar a los convertidos. Llegué a Monterrey con carácter de misionero bautista nombrado por la Home Mission Society en junio 31 de 1870. Mis amigos cumplieron su palabra. Unos cuantos se habían llevado de Monterrey a la iglesia presbiteriana, pero ninguno de otra parte. Sin embargo, oí a un agente de la señorita Rankin decir en una reunión en Boston, Massachusetts, que ella tenía 14 iglesias en México. Se organizaron iglesias bautistas regulares desde luego en Monterrey, Montemorelos, Los Ébanos, Santa Rosa, Cadereyta y Potreros. La señorita Rankin se contrarió mucho y me escribió una carta airada. Desde entonces nuestro progreso ha parecido lento, pero al reflexionar se ve que no podíamos atender a la instrucción y desarrollo de nuestras iglesias y de los miembros individuales y al mismo tiempo extendernos a campos nuevos para hallar otros. Hay que tomar en cuenta los esfuerzos incesantes y carentes de escrúpulos de los romanistas. Estos años he tenido la oportunidad de constituirme en centro y hacer de mi obra la institución de un hombre, pero doy gracias a Dios que jamás he codiciado tal distinción y he tenido el éxito de hacer de este campo bautista uno democrático, o al menos tanto como debiera serlo. La libertad individual que siempre inculqué, a veces, no muchas, me ha dado molestias, ya que no todos apreciaban la discreción que guardé y se animaron a libertades de expresión con otros sentimientos, construyendo sobre castillos. Errores graves he cometido, pero en general, si tuviera que andar de nuevo el camino, adoptaría el curso que tomé al principio. Desde 1870, menos los años de 1876 a 1881, gozosamente he laborado como misionero de nuestra amada Home Mission Society en este campo al que tantos años hace el Señor me llamó. Mi primera esposa murió en 1874. Nos casamos en 1863. Solo en el mundo, pues mi esposa no me dio hijos. Mis padres habían muerto y mis hermanos se habían casado, estaban ausentes. Encontré hospitalidad congenial en casa del hermano Rafael Barocio en Montemorelos. Él y su hermano Miguel fueron las primicias de aquel campo, y las dos familias llegaron a ser el centro leal constante del movimiento bautista allí. Francisca, la hija mayor de Rafael, era el sostén de la obra, negándose a ceder a los halagos y a los reproches de católicos o protestantes paidobautistas, reteniendo consigo a los demás de modo enérgico, aunque no tenía más que 16 años. Enseñó en una escuela gratuita por algunos años, rechazando ayuda de los presbiterianos, con objeto de conservar a la escuela su carácter bautista que ella le había dado. Esta joven excelente vino a ser mi esposa de hoy, y el Señor fue bondadoso al habérmela dado. Tenemos 4 hijos y 3 hijas que viven. Hoy que escribo la presente, a 10 de abril de 1895, cumplo 58 años, y es un consuelo para mí pensar que si falleciera yo, mis seres amados han aprendido a confiar en el Señor. Él y los suyos no los olvidarían. Mucho he omitido que podría haber entretejido como anécdotas y relatos, pero mi sentir es que debo ser breve. No es mucho lo que he hecho,
pero aunque sea indirectamente, creo que de ello ha resultado la obra de los bautistas del sur y visitas repetidas y provechosas de bautistas distinguidos y de otros que me parece me justifican decir, al mirar en retrospección, qué cosas ha obrado Dios. Así, para Él solo sea toda la gloria. Vamos a dejarlo aquí en la página 9. Me recordó esa cita de Números 23, la segunda parte, cuando se dice, lo que ha hecho Dios. ¿Qué cosas ha obrado Dios?, dice Tomás Woster, en una reflexión después de casi 31 años que empezó un poco formal la obra en Monterrey. Dios les bendiga.